entonces el día de hoy nuestra mañana de entrevistas y por supuesto, como ya lo había anunciado en los titulares, estamos con una hermosa, una amiga querida también y una trome, por supuesto, Marikey Budiel. Ella es nutricionista. Bienvenida, Marikey, gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Gracias, Claudita. De verdad que cuando me propusieron el tema dije, bueno, con este calor vamos a hablar un poco de infusiones frías, pero con esta mañana creo que también vamos a hablar de las tibias y de las calientes. Por supuesto, el clima está de locos y amerita, definitivamente. Amerita, sí. ¿No? Estas infusiones que creo que con el pasar del tiempo han perdido un poquito de costumbre en nuestros hogares, Marikey. Mira, tendríamos que hablar de muchos temas porque, en primer lugar, las infusiones filtrantes fueron creadas hace muchos años en Estados Unidos simplemente para dar la muestra de las hierbas que tenía un herbolario, ¿no? Entonces, y los puso en bolsitas, pero la gente, pensando que era una forma fácil, la empezó a utilizar. Y luego de esto se empezó a utilizar masivamente. Dejamos de hacer nuestro té pasadito en casa, que hacíamos con canelita, clavo y anís. Dejamos de secar nuestras infusiones como el cedrón, como la manzanilla, y pasamos a ser esclavos de los famosos filtrantes. Bueno, durante muchos años hemos pensado que estos filtrantes venían solo en papel, ¿no? Entonces, el papel, lógicamente, no es lesivo, tan lesivo como pueden ser, por ejemplo, las infusiones que vienen con unos plásticos para que puedan durar más. Tú te darás cuenta que estas infusiones pueden estar en costa, en sierra, en selva y sin mayor cuidado único que puedas tener, porque vienen en la caja, ¿no? Pero sin embargo, si tuvieras las hierbas expuestas en la costa, en la sierra y en la selva, su moeidad o su proceso de pérdida de olor o de pérdida de color es diferente. No se conserva igual el cedrón en Lima que en Arequipa o que en la selva, entonces tienen características, pero sin embargo estas infusiones sí. Con los últimos estudios, la Organización Mundial de la Salud determinó de que estos filtrantes liberaban una sustancia que se llaman aftalatos. O sea, cuando se investigaban las infusiones reposadas, tenían muchos sedimentos plásticos. Esos sedimentos plásticos, con la cantidad que consumimos, porque consumimos infusiones todos los días, desayuno, almuerzo y cena, y muchas personas veo que llevan su bebé todo con infusiones filtrando durante todo el día y ¿no? Tienen mayor cantidad de plástico. Eso va a hacer de que se activen los disruptores hormonales. ¿Qué son los disruptores hormonales? Eso que nos engorda, eso que en los hombres les puede provocar ginecomastia, eso que nos provoca en oportunidades lo que se llama el síndrome del ovario poliquístico o que nos puede provocar en otras situaciones también las enfermedades inmunológicas. Por ende, hoy en día las infusiones recomendadas vienen a ser como esta, Claudita, que se están haciendo en gasitas, ¿no? Que son una tela que ya no son en papel, que ya no son en papel, sino son en gasita, ¿no? Y que puedes ver también cuál es la concentración de la hierba que está poniendo. O sea, nosotros la estamos viendo acá, podemos examinarla, podemos ver que es una hierba que está bien tratada y entera. Muchas veces cuando nosotros nos ponemos a ver o abrimos de repente una de las infusiones en papel, ay, Claudita, tendrías que abrirla y ver que en oportunidades lo que nos dan son solo viruta, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. Sí, y me ha pasado, Marikey, porque muchas veces dicen, cuando cocinamos, ¿no?, las menestras, y dicen una agüita de anís es bueno, y uno no tiene el anís tal cual, ¿no? Entonces me ha tocado abrir, ¿no?, estas bolsitas famosas de esos filtrantes de anís y veía puro polvito, no veía anís, ¿no? Veía puro polvito y decía, bueno, de repente se ha piñado. En el choclito, ¿no? Cuando hacemos a veces el choclo con anís y un poquito de panela, de repente ahí nos damos cuenta, entonces por ende no hay como nuestras infusiones. ¿Cómo se deben tratar las infusiones? Porque ya nos hemos olvidado de cómo prepararlas en casa. A veces no es necesario comprar estas infusiones que vienen en gasita, que para considerar el presupuesto están bastante caras, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que lo podemos hacer en casa. Yo te voy a mostrar todas las infusiones que están aquí, la mayoría yo las he hecho en mi casa, entonces sí tenemos que tener consideración de algunos procesos. En primer lugar, cuando tú te compras un mazo de hierba luisa o un mazo de manzanilla o un mazo de cedrón, o lo puedes conseguir porque el cedrón todavía muchas personas lo tienen plantados en casa, en el jardín, gracias a Dios, y a veces te regalan, ¿no? Entonces lo primero que tienes que hacer, Claudita, regla básica es no lavar, ¿ok? Primero lo que tienes que hacer es desanudar el mazo, no lavar y extenderlo en una fuente. Nuestro clima es maravilloso, Claudita. Tenemos un clima seco que en 2 días, así no esté bajo la luna, no haya seguido un procedimiento extraordinariamente diferente, un deshidratador, lo vas a tener seco.
Una vez, Excelente. otras cosas que puedes hacer, por ejemplo, es de que si es el cedrón, sacarlo ya del palito, que tiene hoja larga, sacarlo del tallito y dejar que se seque en forma de hojita, porque después se va a virutear, ¿no? Entonces, por ende, se puede hacer de esa manera. En segundo lugar, lo que tienes que hacer es jamás secarlo en mazo, porque la humedad de la propia planta lo que va a hacer es que se fermente, o sea, va a hacer que esta tenga un sabor amargo, por eso hay que extenderlo, ¿ok? Pero que no le caiga el sol, por favor, ¿no? Para que no pierda su color natural y no pierda el proceso fotosintético natural de la planta bajo sombra, ¿ya? Porque si no, se va a volver más negro. Una vez que se ha secado, guardarlos en frascos de vidrio. La hierba luisa la puedes cortar con tijera, lógicamente, y la puedes poner en frascos de vidrio. Pero Mary Kay, si tenía tierra, las infusiones se lavan antes de poner a reposar. En un colador metálico, tú las pones y la enjuagas y lógicamente de ahí ya puedes ponerlos a infusionar. Las infusiones o las hierbas no se cocen, no se hierven, no se cocinan, ¿ok? Simplemente se ponen en reposo. Entonces las infusiones van a liberar ciertas sustancias que se llaman fitonutrientes e inmunonutrientes y sustancias inteligentes, que no son vitales, o sea, sin consumir esos fitonutrientes no es que me vaya a morir, ¿no? Pero sí con el tiempo tienen una gran importancia en el funcionamiento corporal. Entonces son de una vitalidad única dentro de todo lo que es nuestro sistema inmunológico, sobre todo. Entonces aquí vienen dos recomendaciones. Las infusiones, Mary Kay, ¿es para todos? No, no es para todos. Y tampoco son litros para todos, ¿ok? Lo que sucede es que las infusiones, así como vas a conocer infusiones que relajan, ¿no? Como la manzanilla o como la salvia, también vas a conocer infusiones que contraen. Por ejemplo, cuando tienes diarreas, tomas algunas infusiones para que no sigas con el cuadro diarreico. Entonces, esas infusiones están restringidas, prohibidas y solo manejadas por el profesional en los procesos de embarazo, sobre todo en mamás que tengan riesgos de abortos espontáneos, ¿no? Entonces, se restringen, no se puede tomar infusiones. Durante los 3 primeros meses se recomienda el no consumo de infusiones, nada de este tipo de hierba. ¿Qué sí se podría tomar? Que hoy día las he traído. Allá en la esquina, la primera es un tecito de zanahoria. Entonces, el tecito de zanahoria, no, me voy a acercar para poderlo ver. El té de zanahoria es una muy buena infusión, ya que no tiene teína, no tiene concentración de cafeína, es solo la zanahoria rallada, secada y lógicamente reposada. Ese té de zanahoria tampoco es que se ponga gran cantidad, va a tener tiaxantinos, betocarotenos, que son provitamina A, entonces es buenísimo. Se hace reposar como el té, canela, clavo, anisito, y no tiene que ser tan espeso, 1/3 de la dosis y 2/3 de agua, no tiene que ser tan amargo, porque también a algunas personas por la concentración les puede causar estreñimiento. Entonces el té de zanahoria sí está permitido en tratamientos inmunológicos y en mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, por ende, es una muy buena opción. Otra de las infusiones que también están permitidas en esta época es el airampo. Lo malo es de que en muchas oportunidades el airampo lo ponemos en una concentración muy alta. Entonces, muchas personas creemos que las infusiones tienen que estar de un color, ahí está, de un color muy intenso. El airampo es una semilla de una tuna. Las tunitas pequeñitas que se hacen secar y lógicamente se saca el airampo. Es hipotensor, baja la presión en alta concentración. Pero recuerda, cuando nosotros teníamos un cuadro de diarrea y un dolor de estómago, ¿qué nos daban nuestras mamás? Infusión de airampo o la mazamorrita o la panetela de airampo, ¿no? Entonces, el airampo también es permitido para las mujeres embarazadas y para las mujeres también que tengan alguna intervención en su sistema inmunológico, como el hipotiroidismo de Hashimoto, o que tengan, no sé, de repente una fibromialgia, también se puede permitir, lógicamente, esta infusión. ¿Y cuál es la dosis? ¿Unos cuantos granitos? Muy poquito, ¿no? Normalmente queremos que tengan un color muy intenso. Las infusiones tienen que ser de un color radiante, no intenso, o sea, tienen que ser de un color verdecito, tipo clorofila muy clara. Por ejemplo, si tu infusión es de anís, tiene que ser amarillita.
Si tu infusión es de la flor de la manzanilla, tiene que ser manzanilla color amarillito, medio verdoso. El cedrón tiene que ser verdoso ralito. Es más, ahora último que fui a estudiar, nos decía un profesor de que durante el paso de los años hemos tratado de que todo sea más rápido, Claudita, ¿no? Entonces nosotros ponemos el té y le echamos agua caliente para que rápido pueda liberar sus sustancias y tomar mi té. El verdadero color, el verdadero perfume y la verdadera liberación de las sustancias nutritivas de estas hierbas, estas semillas, este tipo de tallos, se dan cuando lo haces en agua a temperatura ambiente, ¿no? Entonces, si tú quieres infusionar algo, por ejemplo, puedes poner tus hojitas de cedrón en una temperatura ambiente. No va a liberar mucho color, pero sí va a liberar sus sustancias inteligentes. El color no te asegura que estés absorbiendo los fitonutrientes de esa infusión y no te asegura que vaya a ser tan favorable a tu salud. Lo mismo pasa con la cantidad, Claudita. Durante muchos años se va indicando infusiones, pero siempre, bueno, por lo menos yo les digo que el éxito de la alimentación está en la variación, ¿no? Entonces, pero muchos se agarran, es que me gusta el anís, el anís, el anís, el anís, o la manzanilla, la manzanilla, la manzanilla, ¿no? Entonces, recordar de que tienen estos fitonutrientes que son en sustancias pequeñas, pero que si tú las tomas muchos, pierden esa cualidad. Por ejemplo, la manzanilla. Si tú tomas una manzanilla ocasionalmente, te va a ayudar a recuperar el sueño, pero si lo tomo todos los días, no me va a ayudar, ¿no? Entonces, si yo tengo anisito y me duele el estómago y tomo un mate de anís, me va a ayudar un día, pero si todos los días creo que es mi digestivo, no me va a ayudar. Entonces, el éxito siempre va a estar en que podamos variar en la utilización de las infusiones que tengamos, ¿no? Entonces, y dentro de ese tipo de variación está en el tipo de preparación y de concentración también, Claudita. Definitivamente, Marique, ibas hablando y era como que me iban jalando la oreja, porque justamente se ve mucho eso, ¿no? Te recomiendan que tomes alguna determinada infusión, te va muy bien la primera semana y luego dices, pero ¿qué pasó? No, me están metiendo algo mal, porque ya no te empieza a hacer el mismo efecto, ¿no? Y esto pasa muchísimo, estoy segura que muchos de nuestros televidentes también están sintiendo lo mismo, ¿no? Sí, y lo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, aquí yo te traje un té canela clavo, o sea, los tecitos, este es un té verde que ustedes lo verán que es un poquito negro de repente, pero este es un té verde, no tomarlo en altas concentraciones, ¿no? El té verde tiene muchas sustancias que son para activar la hiperactividad, para la captación, tiene flavonoles, tiene antocianinas, son antioxidantes importantísimos, ¿no? A muchas personas cuando lo toman por primera vez les suele soltar el estómago, a otros les suele provocar migraña, pero yo les recomiendo que para que tenga un sabor, porque siempre me dicen el sabor es muy amargo, pero podemos suavizarlo con un poquito de anís, un poquito de canela, ¿no? Al igual que nuestro té canela y clavo, ¿no? Como te darás cuenta, aquí yo lo traje, este té canela y clavo, y bueno, y aquí también a veces yo le pongo unos trocitos de anís estrella y también le pongo cascarita de naranja, ¿no? Entonces, recordarás que le poníamos cedrón, que le poníamos hierba luisa, que se ponían, bueno, y esto se puede hacer reposar. Yo no les recomiendo que hagan reposar mucho, porque había una costumbre antigua también que nuestras abuelitas lo hacían reposar y te duraba 2, 3 días, ¿no? En reposo. Entonces, no, reposar poquito, porque las sustancias, los fitonutrientes suelen perderse con los días, con la dilución, y también para poder aprovechar todas sus sustancias que son oxidativas, que solo nos van a durar durante 30 minutos, ¿no? Entonces, muchas de estas sustancias van a ser muy importantes. Con respecto al anís amarillo, ¿no? Porque nosotros tenemos, bueno, el anís amarillo, el anís verde, y también, bueno, lógicamente tenemos el anís estrella, ¿no? El más recomendado para el proceso digestivo va a ser, lógicamente, el anís en grano, más que el anís estrella, y bueno, la utilización de canela y de clavo queda restringido para las personas que tienen algún tipo de estreñimiento, ¿no? Cuando tenemos estreñimiento, la canela y el clavito suelen ser astringentes, entonces saquémosles de nuestro tecito, a veces le echamos la culpa al té porque es algo constipador, pero no necesariamente es constipador. Todas las infusiones que ves, Claudita, yo las he hecho, entonces mira, aquí te voy a pasar
Esta es una que tiene solamente manzanilla y hierba luisa, si tú ves, porque podemos hacer esas combinaciones mixtas, ricas, en casa, o sea, sin necesidad de que tengamos que comprarlas, porque hoy en día tú te has dado cuenta que también ya hay un mercado de infusiones naturales que es bastante costoso, ¿no? Entonces yo hago este tipo de infusiones en casa y todos lo pueden hacer, no hay ningún problema. Y acá también te voy a pasar una que es más digestiva. Esta sí tiene un olor de muña, ¿no? Es muña, tiene cedrón y tiene hierba luisa, ¿no? Entonces yo lo utilizo eso como digestivo ocasionalmente. ¿Cuál es la manera? Bueno, ya que traí el emoliente, que ya Milis va a hablar un montón sobre los emolientes, desde que estoy muy contenta, pero el emoliente también tiene muchos poderes curativos y sobre todo digestivos. ¿Cuál es el utensilio ideal para poder infusionar, ¿no? Porque a ver cómo se hacen las infusiones. Nosotros tenemos muchas costumbres de que lo hacemos en una teterita, ¿no? Nuestra costumbre del tecito, la clásica, ¿no? El tecito, canela, clavo, anís, se concentraba el agua caliente en un metal que a veces no era acero quirúrgico, sino que era aluminio. ¡Wow! ¿no? Entonces, hoy en día que sabemos más, tú sabes que la nutrición es una carrera recién naciendo, ¿no? Entonces, los estudios van progresando con el tiempo. Entonces, estas infusiones yo les recomiendo que mejor sean de cerámica, tus teteritas, esas que tenían nuestras mamás tan bonitas, o que también puedas tener las teteritas de acero quirúrgico o estas ay, no me acuerdo cómo se llama este material que se cae y se desportillaba, la porcelana, ¿no? Exacto. Entonces, ese tipo de teteritas son muy buenas, pero hoy día en el mercado encontramos como muchas que tenemos algunas aquí. Unas aquí, ¿no? Por ejemplo, para las tazas tenemos este tipo de infusionador, ¿no? Que es uno de los ideales para poder infusionar y dejarlo reposar todo lo que nosotros queremos. Por ejemplo, aquí yo he traído, mira, este es mucho más factible. Por ejemplo, podemos utilizar... Hasta digamos, nos ayudan en las porciones, ¿verdad? Sí, porque tú puedes alzar un poquito de esta infusión, ¿no? Y la pones, la base es muy grandecita, la viruta, y la puedes poner y colocar y ponerla en tu taza, ¿no? Entonces, es lógicamente un infusionador que te va a ayudar a tu taza, ¿no? Bueno, este es ya mucho mejor. Este es un infusionador que se va a poner a reposar las hierbas que tú quieras y ya puedes reposarla encima de tu taza y va a caer lógicamente la infusión. Entonces, este es de Tritán, ¿no? Entonces, lógicamente tenemos que evitar que nuestros productos en los que vamos a poner a reposar tengan mayor cantidad de plástico. Entonces, los permitidos van a ser el triángulo 5, que hemos hablado muchas veces, que es el PP polipropileno, o el número 7, que es Tritán, que es este tipo de plástico que tiene sonido o que tiene una estructura como vidrio, ¿no? También podemos utilizar este tipo de infusionadores, que son tazas de vidrio, que tienen una rejilla muy así como un colador, minuta, pero ¿no? Minuta, muy sí, claro, muy pequeñito. Entonces podemos hacer reposarlo. Lógicamente que para que podamos conservar la temperatura es muy cuidadosa esta taza y podamos taparla, ¿no? Entonces, y también quien no tiene este tipo de prensas en casa, muchas veces la hemos comprado para el café, pero también es muy factible para utilizarla en infusiones, ¿no? Entonces podemos poner la infusión en la parte de abajo, le ponemos el agüita y dejamos que ceda mientras va tomando el color, ¿no? La intención está en que la infusión, bueno, tú te recordarás de que hay culturas que hablan de la hora del té o de la ceremonia del té, ¿no? Como por ejemplo Inglaterra o de repente Japón, ¿no? Entonces es toda una ceremonia, un proceso de remojo, un proceso en el que tiene que tomar su tiempo para poder este producto liberar sus sustancias nutritivas y por lo menos podría tener mayor capacidad de liberar, lógicamente, todas esas sustancias que nos van a permitir tener salud. Las infusiones tienen que ser manejadas adecuadamente, no seamos repetitivos, seamos muy variados. Existen miles de infusiones, yo he traído unas tantas, ¿no? Y muchas veces me preguntan, Mary Kay, ¿con qué lo puedo endulzar? Yo siento que cuando nosotros endulzamos con azúcar o con panela o con cualquier edulcorante, estamos perdiendo la cualidad, la calidad
verdad las sustancias nutritivas que nos están aportando estas infusiones. Mi favorita, lógicamente, siempre van a ser las hojitas de stevia. O sea, si yo estoy aprovechando natural, el claro. hecho de que estoy utilizando una sustancia altamente natural, como puede ser mi manzanilla, mi hierba luisa, puede ser mi cedrón, entonces yo voy a alzar así, esta cantidad. Mire, a ver, esta cantidad. Con los deditos, lo que llega a alcanzar mis dos índice deditos. y mi Claro. pulgar. Ajá. Con esto lo voy a poner en mi taza o lo voy a poner lógicamente en mi filtrador para que podamos endulzar y tener la sensación dulce. O si no, es lógicamente aprovechar la naturalidad del sabor, del perfume, del aroma que nos brinda cada una de las infusiones. La hierba luisa, el cedrón, la menta, la hierbabuena, tienen olores beneficiosos, ¿no? Entonces no son desagradables tomarlos, y sobre todo que sus perfumes, ¿no?, nos ayudan a que sea muy agradable y digestiva todas nuestras preparaciones. Yo recomiendo siempre 3 infusiones al día, básico, mínimo y esencial, ¿no? Excelente. Siempre como un digestivo o como un bajativo. ¿Cuántos hemos ido a un restaurante y al terminar de almorzar te dicen un cafecito, ¿no? Entonces, exacto. ¿qué tal si en vez de ese cafecito es una infusión natural, ¿no? Hoy en día hay muchas infusiones naturales, va a ayudar a que tengas una buena digestión, va a ayudar a que puedas tener un proceso de culminación de la sensación de llenura, va a ayudar mucho a tu proceso digestivo, sobre todo para que no haya estreñimientos ni tampoco haya embalonamientos. Y lógicamente que también va a tener un factor muy importante que es el proceso de la rehidratación, ¿no? Que es importante el aporte de líquidos durante el almuerzo, pero antes o después, no en medio del almuerzo, ¿no? Entonces, por ende, es muy bueno, pero no puedo tomar las 3 mates, desayuno, almuerzo y cena, no puedo tomar la misma infusión. Mismo, claro. Recordar que las infusiones tienen sustancias alcaloides, algunas infusiones que nos pueden ayudar a mantener despiertos, ¿no? Como por ejemplo el mate de coca o el té verde, o de repente podemos conseguir otro tipo de infusiones como el yerba mate, ¿no? Infusiones que se toman en gran cantidad y en abundancia y que son muy favorables porque suelen ser mucho más beneficiosas que una taza de café, ¿no? Claro. Cuando restringimos café, la persona se dice, ¿y ahora qué tomo? Entonces, sustancias que te puedan dar esa energía, vas a encontrarlas, por ejemplo, en el té verde, en la hojita de coca, que en Perú y en partes de Sudamérica sí es permitida la venta libre, y es más, nosotros que vivimos en altura, cuando viajamos a Cusco, cuando vamos a Puno, necesitamos tomarlas para evitar ese soroche, ¿no? Entonces, y que es beneficioso digestivo y que aporta también gran cantidad de estimuladores hormonales. Lo relacionan mucho con calcio, ya no es calcio, es un estimulador hormonal que regula el calcio a nivel tiroidal, ¿ok? Entonces hay que aprender mucho de las infusiones. Tendríamos tema para días, ¿no? Definitivamente me doy cuenta que es un tema súper amplio, mi querida Mary Kay. Definitivamente nos has enseñado muchísimo y hemos podido aprender, estoy seguro que muchos en sus casitas también. Definitivamente, Mary Kay, agradecerte, el tiempo se nos ha quedado cortísimo. Por favor, invita a nuestro público cómo es que pueden ponerse en contacto contigo para conocer también mucho más acerca de los beneficios. Bueno, siempre seguirnos. No soy muy activa en redes, pero bueno, por ahí ando, tengo algo de información en redes. También me pueden llamar al 943-507-218 para poderlos atender, pero de todas maneras siempre investigar, ¿no? Aportar cosas nuevas a nuestra alimentación. Es como darte una oportunidad de tener un factor favorable en tu comida, así como yo siempre los invito a que todo sea natural, que comamos todo lo que sale de la naturaleza. ¿Qué tal hacer infusiones dentro de nuestra alimentación diaria sin limitarnos siempre a lo repetitivo, el café o el té, ¿no? Tenemos una gran variedad y que sirven para tantas cosas que podríamos clasificarlas, cuáles pueden ir en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, y cuáles son para relajar y cuáles son para contraer, y son beneficiosas. Así es que aprovechemos, sobre todo en el país en el que estamos, que tenemos tanta variedad, ¿no? Claro que sí, Mary Kay, muchísimas gracias por esta entrevista. Así es que ya saben, están todos invitados a seguirla en sus redes y por supuesto ahí está el número telefónico, también apareció en pantalla. Así es que nada, muchísimas gracias, Mary Kay, que tengas una excelente mañana. Nos vamos a una pequeña pausa, amigos, pero volvemos con más en el programa.